Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¡Cuán grande amor! ¡Oh, cuán grande amor! El de Cristo para mí. ¡Oh, cuán grande amor! ¡Oh, cuán grande amor! Pues por Él salvado fui. Oro por mí en el huerto, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. ¡Cuán grande amor! ¡Oh, cuán grande amor! El de Cristo para mí. ¡Oh, cuán grande amor! ¡Oh, cuán grande amor! Pues por Él salvado fui. Por mí se hizo pecado, mis culpas su amor llevó. Murió en la cruz olvidado, mas mi alma Él rescató. ¡Cuán grande amor! ¡Oh, cuán grande amor! El de Cristo para mí. ¡Oh, cuán grande amor! ¡Oh, cuán grande amor! Pues por Él salvado fui. Cuando al final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, cuán grande amor, cuán grande amor, el de Cristo para mí. Oh, cuán grande amor, cuán grande amor, pues por Él salvado fui. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz con humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. De hoy, fíjense que tiene por título
la amabilidad. Y tenemos varios textos que nos hablan con respecto al carácter del cristiano. Dice Colosenses 3, versículo 12. Por cuanto Dios los escogió y son santos y amados, practiquen con sinceridad la compasión y la bondad. Sean humildes, amables y buenos. Filipenses 4:5 dice que todos se den cuenta de que ustedes son amables. El Señor viene pronto. Fíjense que hay muchos textos que están hablando del carácter del cristiano. Por eso el cristianismo no es una religión que se practica los domingos en un local. El cristianismo es un estilo de vida. Dios está marcando la vida de sus seguidores, de sus hijos, como lo venimos diciendo en varias reuniones y lecciones que hemos dado. Nosotros somos el grupo de personas que Dios está preparando en esta ciudad para llevar a vivir con Él en el cielo. Entonces Él quiere marcarnos con su carácter. Y no estamos aquí por estar, para sentarnos en esta mañana frío aquí. No, nosotros venimos a recibir una enseñanza y esa enseñanza va a ir aplicada a nuestro carácter, a nuestra forma de ser. Y fíjense que esta mañana vamos a hablar de la amabilidad que va a distinguir. Entonces el cristiano no va a ser esa persona amarga que anda con la cara larga escupiendo veneno, enojado. No. El cristiano es la persona más alegre, motivado por la esperanza que tiene. Fíjese que de eso se trata esto y de eso vamos a hablar esta mañana, de que Dios está trabajando en nuestro carácter. Entonces, el carácter del cristiano es la vestimenta espiritual del nuevo hombre. Fíjese que de eso se trata. Yo voy a ser el mejor vecino. Yo voy a ser el mejor trabajador. Yo voy a ser el mejor ciudadano. Voy a ser esa persona alegre que todo el mundo va a decir, mira qué agradable este señor o esta señora. ¿Por qué razón? Porque esa señora o ese señor es hijo de Dios. Tiene comunicación directa con su Salvador. Y ese va a ser el motivo de que va a irradiar felicidad. Estamos en una sociedad que tiene grandes problemas de depresión, de angustia. La gente está amargada. Todo el mundo aplastado por los problemas. Pero el cristiano tiene una esperanza superior. Y esa esperanza no está en los bienes terrenales ni en la cuenta de banco que pueda tener. Está basada en las promesas de su Salvador. Y eso nos hace feliz. Entonces el carácter cristiano es la vestimenta espiritual del nuevo hombre. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fíjense que estos son los conceptos que el Señor quiere que gobiernen nuestro carácter. La gente hoy se saluda o se despide, bendición, dice bendición, bendición. Y nos saludamos y la gente se despide con bendición. Pero resulta que el cristiano sí es
llamado para heredar un modo de decir. Él es un motivo de bendición. Fíjense que esto es lo que vamos a estar aprendiendo esta mañana. La amabilidad requiere poca definición. En general sabemos lo que es y si alguien es amable con nosotros o no. Eso lo podemos distinguir en el trato que tenemos a diario. Yo trato con alguien y me voy a dar cuenta si la persona es amable, es una buena persona. Y llega a dar gusto hablar con esta persona. Buena onda, buena persona. Irradia eso. Amable, bueno, agradable, trata a los demás de manera justa, honrosa, cortésmente. Es lo que esperamos. Y nosotros todos los días estamos tratando con gente y tratamos con gente déspota, despreciativa, pero también hay gente buena. Y fíjese que el Señor quiere que nosotros, sus hijos, los miembros de su iglesia, los redimidos, tengamos ese carácter. Un carácter bueno, amable. Seamos compasivos, ayudar. La amabilidad se entrega a aquellos a quienes nos importan. En nuestro texto, la bondad o amabilidad es un compañero de la compasión. Fíjese que está entre el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Según la nueva versión de la Biblia al día. En cambio, este es el fruto del Espíritu, produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Fíjense que el Espíritu que Dios hizo morar en nosotros cuando nos bautizamos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, recibimos el don del Espíritu Santo y es que ahora nos relacionamos con Dios y su Espíritu que está trabajando en nuestro carácter. Como el Espíritu trabaja en nuestro carácter, nosotros vamos a arrojar esos frutos que produce el Espíritu al yo estar asociado con Dios y asociado con el Espíritu. Y mi carácter va a estar lleno de bondad. Voy a tener amor, gozo, paz, paciencia. Voy a ser benigno, bondadoso, fiel, humilde. Y voy a tener dominio propio. Y dice que no hay ley que condene a estas cosas. La característica del amor, unidad, longanimidad. Ahí en 1 Corintios 13, versículo 4. El capítulo del amor dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Fíjense que Dios quiere impregnar esto de la amabilidad en nosotros para así también que el mundo vea que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. No porque andemos con un cartel atrás que diga este hombre es hijo de Dios. No, que ellos lo vean por mi carácter, por mi forma de actuar ante las diversas dificultades de la vida. No voy a explotar. Cuando viene una cosa adversa voy a tener calma, voy a tener dominio propio y voy a saber controlar y medir mis palabras cuando me relaciono con las demás personas. De eso se trata. Es lo que Dios está buscando y es lo que Dios quiere. Por eso quiere que seamos amables para con todo. Entonces, hay mandamientos para nosotros. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjese que son cosas que yo adquirí en mi antigua vida de pecado. En la vida que antes tenía, cuando yo no servía a Dios, ni conocía a Dios, sino que vivía de acuerdo a los deseos de la carne y de acuerdo al príncipe de la potestad de este mundo. Entonces, relacionándome con el mundo, con Satanás y con los deseos de la carne, yo desarrollé la amargura, el enojo, la ira,
la gritería y la maledicencia y toda malicia. La desarrollé. Y eran las marcas de mi carácter. Entonces andaba enojado nomás. Muy enojado. Siempre enojado. No podían decir nada, está enojado. ¿Cómo amaneció? Enojado. A veces uno llega al trabajo y el jefe está enojado. ¿Pero por qué vamos a andar enojados? Si somos hijos de Dios. No lo pueden hablar. No le pueden decir nada porque está enojado. Imagínense un desastre en la casa. O la esposa amaneció enojada. Todo el día enojada. No se puede hacer nada porque está enojada. Y el Señor quiere que nosotros quitemos de nuestro carácter todas estas cosas. Por eso está operando en nosotros, está trabajando en nosotros. Fíjese. Entonces, tenemos que quitar la amargura, el enojo, la ira, la gritería. A veces en las casas hay una pelea tremenda. Grita la esposa, cae un plato por la cabeza, el otro grita de por ahí. Todo el mundo una gritería enorme. Se enojan los hijos y las puertas, cómo suenan, porque se enojaron. Fíjese que todo esto tiene que quitarse. Y ahora dice, antes bien, ahora quitando eso, nosotros tenemos que ser así. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros, a vosotros en Cristo. Fíjese que Dios quiere eso de nosotros, por eso quiere que seamos amables. Él tiene un grupo de personas acá en la ciudad y Él quiere conquistar a los pecadores y quiere que lo hagamos con nuestra forma de relacionarnos con la gente, relacionarnos con los que no conocen a Dios. Tenemos una felicidad permanente que no está basada en nuestros estados de ánimo, sino que está basada en el poder de Dios, en las promesas de Dios, está basada en el Dios a quien yo sirvo, del cual yo sé que Él está conmigo y me va a fortalecer, aunque pase los momentos más difíciles. Esa es mi esperanza, es su esperanza. Entonces, ese mandamiento tenemos nosotros. Sacar el enojo, la gritería, la maledicencia, son palabras deshonestas que se dice la gente cuando se enoja. Y hay groserías y toda malicia. Y ahora vamos a ser benignos unos con otros, misericordiosos. Y el mundo va a ver ese cambio. ¿Por qué razón tenemos que ser así? Porque Dios es amable. Fíjense, cuando la Biblia nos habla de Satanás, Él dice que es mentiroso, es homicida desde el principio. Y la Biblia nos muestra el carácter de Satanás. Pero cuando nos habla de Dios, nos habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y en la tierra nosotros somos influenciados, ya sea por Dios o por Satanás. Entonces, bajo la influencia que yo esté, yo voy a reflejar el carácter de la fuerza que me esté influenciando. Si es Dios, yo tendré paz, dominio propio, respiraré profundo, no me voy a enojar ni explotar. ¿Por qué razón? Porque Dios ha operado en mi ser y me ha cambiado. Ese es el punto. Ahora nosotros vamos a ser amables porque Dios es amable. Tito capítulo 3 versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, se manifestó ese amor, esa bondad de Dios, en un amor profundo que dio a su propio Hijo para salvarnos. Entonces Dios quiere que yo sea amable como Él es amable, como Él es bueno. Yo también he de ser bueno. La bondad es reflexiva, generosa, sacrificada. Fíjese, visto en el favor de Dios hacia nosotros a través de nuestra salvación en Cristo. Aquí en Tito capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios,
nuestro Salvador y su amor para con los hombres. El 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios pensó en nosotros. Es lo que Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, aquí en el capítulo 1, en los versículos 3 y 5. Dice Pablo, escribiéndole esta carta a los hermanos en Éfeso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios hizo planes antes que usted naciera, antes que el mundo existiera. Esto todo basado en la presencia de Dios, en el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Él miró para el futuro, para adelante, y vio que en cada generación de hombres y mujeres iban a haber personas como usted que le iba a buscar. Basado en ese conocimiento, Dios ideó un plan de salvación que iba a beneficiar a todos los que le buscaran y obedecieran su palabra. Por eso dice que nos eligió en el amado, antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando llegó el momento en que sentí el peso del pecado y necesité al Salvador, lo busqué y lo encontré. Ya había muerto por mí años atrás, siglos. Porque así funciona la bondad de Dios. Entonces, este favor de Dios hacia nosotros, a través de la salvación que tiene en Cristo. Y Dios pensó en nosotros para bendecirlos. Dios fue generoso con nosotros. Ahí en Juan 3:16, el texto que sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, Dios fue generoso con nosotros. Cuando necesitamos un Salvador, envió a su propio Hijo, que vino a salvarnos. Por eso Él quiere que nosotros seamos amables también como Él. Sacrificó a su propio Hijo por nosotros. Fíjese los textos de Romanos donde el apóstol Pablo habla de esto. En el 5:8 de Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque estábamos manchados con el pecado y éramos enemigos de Dios, Cristo nos amó y murió por nosotros para darnos salvación. Y el 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Dios no escatimó ahí, escatimar es, no se fijó en gastos. Fue necesario la sangre de su propio Hijo y Él lo dio. Y Cristo nos amó y murió por usted en la cruz. Entonces Dios pide que el amor nuestro hacia el prójimo sea de esa misma calidad. No amor egoísta. No amor hipócrita, sino un amor sincero. Entonces, la amabilidad que hemos recibido de Dios es nuestro mejor ejemplo de cómo ser amable y por qué ser amable con los demás. Fíjese que nunca Dios nos pide algo que Él no haya hecho. Él ya lo hizo. Yo no merecía ser salvo. Yo no merecía ser lavado de mis pecados. Pero Cristo vino y murió por mí.
Y todas estas ideas que plantea la Biblia es para que nosotros pensemos. Por eso Dios quiere de nuestra atención adorar a Dios en espíritu y en verdad, es adorarlo con nuestra mente. Fíjese que estos mensajes son hechos con el propósito de despertar en su corazón y en su mente estos principios que Dios quiere que cultivemos. Por eso Jesús, cuando Él enseñaba, sabiendo que mucha gente oía pero no escuchaba, Él terminaba sus sermones diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Este mensaje y todos los mensajes de la palabra de Dios tienen profundo poder para ayudarnos en nuestra transformación, pero tenemos que escucharlo, pensarlo, analizarlo. Yo voy a salir a la calle, voy a enfrentar la vida y van a venir los problemas, pero yo voy a saber enfrentarlos porque aprendí de Dios. Y en este caso, que Dios quiere que seamos amables, la amabilidad que recibimos de Dios es el ejemplo que yo debo aplicar cuando debo ser amable con los demás. Fíjese que la bondad de Dios es una acción de fe. Aquí en el capítulo 10 del libro de Lucas 25, vamos a leer hasta el 37. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Fíjese que Jesús está enseñando acá esta gran lección. Dios quiere que nosotros seamos bondadosos aún con los enemigos. En el caso de la parábola del buen samaritano, el samaritano no conocía al hombre que fue herido por los ladrones, pero fue movido a misericordia. Fue, lo levantó, lo curó y lo llevó al lugar donde se atiende a los enfermos y pagó sus gastos. Por eso la bondad o la amabilidad o la misericordia es una acción de fe. Se va a actuar. Entonces Dios quiere que seamos nosotros bondadosos aún con los enemigos. Aquí en Mateo capítulo 5,
en el versículo 43 y 48. Mire lo que dice Jesús. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjese que esta era la enseñanza de Jesús al grupo de discípulos que le iba a seguir. Las reglas del reino son diferentes y siguen siendo diferentes hoy. En un mundo lleno de avaricia, lleno de mentira, lleno de odio, lleno de violencia. El Hijo de Dios ha de marcar la diferencia por el carácter que tenemos, por la forma de conducirnos, cómo tratar a la gente. Y fíjese que aquí vemos un tremendo acto de fe. Y Jesús mismo nos dio el ejemplo a lo largo de su vida. Finalmente Él murió por los malos. Prueba de fe para ser justo, honorable, cortés, ser reflexivo, generoso, sacrificado hacia los demás. Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque hace como 5 años atrás él me trató de mal, muy mal. Sí. Entonces nosotros tenemos que perdonar porque somos hijos de Dios. Y actuar bondadosamente, aunque sea la gente que nos hizo el mal o nos deseó el mal. Es lo que quiere Dios de nosotros. Fíjese que hay ventajas en la amabilidad. La bondad vence al mal. Es lo que nos dice ahí en Romanos, capítulo 12, en los versículos 20 y 21. Si usted se da cuenta, siempre está hablando con respecto a que seamos amables, que seamos buenos, que seamos buenos de adentro. Que nuestro corazón sea incapaz de cultivar la venganza, el odio, el rencor. No debe ser así en los hijos de Dios. Yo sé que eso es difícil, que no es fácil. Si desde pequeños nos dijeron, si te pegan uno, dale 2 tú. Y así se nos enseñó, pero nosotros estamos siendo enseñados por Dios y Él quiere que reflejemos un carácter. Fíjense que ahí en Mateo capítulo 7, en el versículo 12, tenemos otra buena enseñanza de Jesús. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús está enseñando sobre la regla de oro. Entonces, es así en los tratos de Dios con nosotros. ¿Cómo trató Dios cuando nosotros estábamos perdidos? Él no nos dejó perdidos, no, si el Emilio es demasiado malo. Mira todas las maldades que ha hecho en todos esos años que estuvo lejos de mí. Dios no pensó así, sino que me miró con misericordia, me amó y me salvó. Dice el texto de Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó, no porque lo mereciéramos, no porque tuviéramos una mirada linda, no. Nos salvó basado en su misericordia.
Aunque mis maldades eran muchas, Él me salvó. ¿Cuántos pecados hicimos nosotros que ahora nos avergonzamos? Pero Dios nos salvó, nos perdonó y Él quiere que nosotros seamos igual. La victoria de la bondad es al combatir el mal. Fíjese que si somos bondadosos, no vamos a responder mal por mal, sino que vamos a hacer el bien siempre. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es así. Estaremos actuando como Dios. Dios es honorable. Fíjese que Él es nuestro Dios y tiene una forma de actuar. Dice Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces vamos a ser personas honorables, que cumplimos nuestra palabra, que somos gente de bien. Vamos a buscar la paz, dice el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y vamos a esperar y ser humildes delante de Dios. El versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hoy yo traté de ser bueno con ese amigo, con ese familiar, con esa persona, pero él me pagó con mal. No nos venguemos nosotros, dejémoslo a Dios. Dejémoslo, Él quiere así. Y en lo que dependa de nosotros estemos en bien con todos los hombres. La compasión derrite al corazón duro. Por eso el 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo así, o haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Él no va a entender. Si yo siempre le hice lo malo y él me responde con bien. Y se va a avergonzar. La compasión suya está derritiendo ese corazón malo. Y él está aprendiendo una gran lección. ¿Por qué razón? Porque usted está actuando como Dios. El mundo se venga, está lleno de venganza, de odio, de rencor, pero el Hijo de Dios no. Y si su enemigo le pide de beber, déle de beber. La recompensa viene de Dios. No seáis vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y es lo que quiere Dios de nosotros. Quiere eso de mí, de usted y de todo. Porque recuerde, estamos preparándonos para vivir con el Señor en el cielo. Y Dios está trabajando con mi carácter, con su carácter. Y Él quiere prepararnos para llevarnos allá. Pero son necesarias todas estas relaciones, como las piedras que vienen del cerro cayeron al río, son puntudas. Pero el roce, cuando llegan abajo, después de kilómetros de roce, van pulidas, usted las ve redondas, pero no bajaron así del cerro. Entonces precisa esta vida y las pruebas y las dificultades de la vida, porque Dios quiere cultivar nuestro carácter. Ahí en Proverbios 25, versículo 21 y 22 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascua amontonará sobre su cabeza. Fíjese, Dios está mirando. Y la venganza y la recompensa viene de Él. El poder de la bondad. La amabilidad tiene el poder de enseñar. Inculca e inspira confianza. Construye puentes, brinda la oportunidad. No puede enseñar a alguien que no tiene confianza en ti. Pues si yo soy un mal vecino, una mala persona, y vengo a la iglesia, y después la persona, que yo me fui re malo con él,
Y yo ahora quiero venir a enseñarle el Evangelio. No me va a creer. Po. ¿Cómo me va a creer? ¿Cómo me va a creer? Pero si yo he sido una buena persona, si soy bondadoso, una persona buena, amable, como en nuestro texto, él va a querer escucharme. Fíjese que tiene mucho que ver el poder de la bondad o de la amabilidad. Y la amabilidad exige respeto. Escuchará. Aquí en el 12:18 de Proverbio. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Claro, pues, vamos a escuchar la palabra de Dios por hermanos que practican la amabilidad, que son verdaderos, exhibidos por Dios como trofeos de la gracia de Dios, de la transformación, del poder de Dios. Pero tenemos que cambiar nosotros, no podemos seguir siendo malas personas. La bondad tiene el poder de alcanzar. La bondad es un imán que trae a la gente. La va a traer por el carácter bueno del siervo de Dios. Aquí en Mateo 5, mire lo que enseña Jesús respecto a esto que estamos hablando. Dice en el 5:14 de Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El testimonio, la forma, el impacto. Usted está trabajando en medio de gente que no cree en Dios. Dé usted luz, sea luz. En sus conversaciones, en su forma de ser. Y verá cómo Dios será glorificado. Y la gente va a decir: mire, esta persona, yo he sido bien áspera con ella o con él, pero ella nunca ha respondido de esa forma. Siempre ha sido amable. Y es porque el Santo Espíritu de Dios está habitando en esa persona, porque Dios está preparando a esa persona, porque quiere llevarla a él al cielo con él. La amabilidad tiene el poder de motivar, nos impulsa a la acción imitando a nuestro Dios. Aquí en Efesios capítulo 2, del 4 al 8, nos habla, fíjese, del amor de Dios, de la bondad de Dios. Primero describe la vida que llevábamos lejos de Dios, pero ahora va a hablar del poder de Dios. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces nos motiva a enseñar la verdad, a ayudar a restaurar al hermano que ha caído. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, las ventajas de la amabilidad: será una persona activa que ayudará a todos. Ayudar a los enfermos, a los caídos, a los desconsolados. El versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
Esta es la religión de Jesucristo. Nos hará personas buenas, generosas, que si vemos a nuestro prójimo pasar necesidad o sufrir, vamos a querer estar al lado de ellos, ayudándole aunque sea con un grano de arena, colaborando. Porque somos amables, porque somos hijos de Dios, porque reflejamos el carácter de nuestro Dios. Entonces debemos ser amables. La amabilidad no es meramente una respuesta emocional, es una respuesta de fe en Dios. Es una decisión del corazón, independientemente de si se merece o no la persona nuestra misericordia. ¿Desde cuándo alguien tiene que merecer nuestra amabilidad antes de ser amable con ellos? Si Dios quiere que seamos amables con todo el mundo. Vuestra amabilidad, vuestra generosidad, vuestra gentileza, dice, sea conocida por toda la gente. Recuerde, la bondad de Dios en Cristo Jesús. Y acá en Efesios 2, 1, 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así era nuestra forma de vivir, nuestra vida lejos de Dios, pero Dios tuvo misericordia. Y el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en momentos de desacuerdo, recordemos este mandamiento que habíamos leído al principio. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Conclusión. Nuestro carácter reflejará la nueva vida que tenemos en Dios. Nuestro carácter es la vestimenta que nos identifica como verdaderos hijos de Dios. No es cuestión de andar con la Biblia. No es cuestión de ponerse un letrero. Ni llegar y decir, somos cristianos. No. Es el carácter, es la forma de actuar, es la manera de vivir. Fíjense que este traje espiritual está bordado y cosido con el hilo de la amabilidad y la bondad. Así va a ser nuestro carácter, buena persona. Todo el mundo vamos a ser correctos, no vamos a hacer el mal, siempre lo correcto. Y si te invitan a hacer el mal, tú le dirás, no, yo no puedo hacer esa cosa. Siempre hacer lo correcto, siempre. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, y siempre ponemos nosotros el plan de salvación. Usted debe dar los siguientes pasos de obediencia. Fíjese que el pecado nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado es una muralla sólida que nos separa de Dios. Dios nos ama, pero el pecado con el cual estamos manchados nos separa de Dios. Dios ha ideado un plan de salvación. Usted necesita oír el Evangelio. Usted necesita creer en el Evangelio. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Jesús dijo, si le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. Usted necesita bautizarse para el perdón de sus pecados. Fíjese que el agua en sí no tiene poder. El poder está en la convicción que usted lleva, en obedecer el mandamiento del Señor. El mandamiento era arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En ese momento usted es sumergido en las aguas del bautismo.
y la sangre de Cristo es aplicada a su alma, cuando usted obedece estos 5 pasos, sus pecados son lavados y el problema del pecado que lo separa de Dios es solucionado por Jesucristo, que con su sangre nos lava de nuestros pecados. Entonces tenemos acceso a Dios, comunión con Dios, y Él empezará a trabajar en usted para formar el carácter de Él. El texto de Hebreos 5:9 dice: Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Muchas gracias, hermanos, por su buena atención y que el Señor les bendiga. Cristo promete que un día feliz llevarme a gozar a un lugar tan precioso donde no hay que luchar. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Antes yo andaba en el mundo, sin consuelo en mi dolor. Ahora soy muy feliz, tengo promesa de amor. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Cuando padezco en el mundo, muchos se burlan de mí. Viene el día en que terminan todas mis luchas aquí. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aun en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará.
Cristo, Cristo, mi corazón te cantará. Cristo, Cristo, mi corazón te cantará. Cristo, Cristo, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, nada se puede comparar, reinas por la eternidad.